Bienvenidos a esta nueva transmisión de Ya sé que no aplauden. El día de hoy estamos en esta mesa Diego Bonet. Hola María Paula, hola Alexis, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Diego? Alexis Murillo. Hola, María Paula. Y María Paula Aguilar. Hoy estaremos comentando un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en redes sociales, y es este de analizar cuál ha sido el rol específicamente de los medios de comunicación, de los académicos y también de los comentócratas, la opinión pública en esta cuarta transformación. Vale la pena empezar con un poco pues, de contexto, ¿no? Realmente identificamos que en México el peso que han tenido estos diferentes actores en la política mexicana ha sido de relieve en tiempos recientes, y me atrevería a decir que tiene que ver bastante con el nuevo o los nuevos mecanismos que tenemos disponibles específicamente en las redes sociales. Diego, ¿tú cómo ves esta situación y específicamente cómo ves el hecho de que la cuarta transformación les ha dado un espacio? No sabemos si lo ha hecho a propósito o si ha sido... Sí, yo creo que hubo un quiebre mucho antes. Bueno, fue desde las elecciones presidenciales en donde estaban de candidatos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, con todo este movimiento de jóvenes que irrumpió en la campaña el movimiento de 132, y que una de sus banderas principales era precisamente la democratización de los medios. Luego, pues, al final del día, durante todo el sexenio de Peña Nieto, vimos otra vez como este oficialismo en donde los periódicos se plegaban a lo que el presidente decía, etcétera. Y poco a poco, junto con ahora sí que la revolución de las tecnologías de la información y las redes sociales, al igual que a nivel mundial, se empezaron a generar como estas nuevas plataformas, ¿no? Uh-huh. Desde y alimentados por las redes sociales. A mí me parece, pues, de cierto modo como importante, porque hoy en día, viéndolo hacia atrás, sí tenemos más ofertas de medios de comunicación, sí tenemos más ofertas de diferentes personalidades que opinen. Creo que la cuarta transformación le da de cierto modo un nuevo aire, porque al final del día se movió todo, o sea, al final del día se movió todo, y estábamos más acostumbrados como al que el círculo rojo precisamente estuviera como muy de acuerdo con lo que el poder dijera, ¿no? Lo vemos la disonancia, o sea, por ejemplo, si tú ves ahorita el círculo rojo de académicos, de intelectuales, pues dicen, es que la cuarta transformación casi está haciendo las cosas pésimo, y por otro lado hay la parte de la sociedad que también ya lo hemos comentado, tiene una aprobación del presidente impresionante, ¿no? Creo que sí hay esos dos juegos en este momento, pero definitivamente la cuarta transformación sí viene como a refrescar este ambiente de intelectuales y también como de nuevas voces, ¿no? Claro, y Alexis, justamente Diego traía a la mesa un tema súper importante que es el Yo Soy 132. No solamente hablamos de intelectuales y comentócratas, sino también de nuevos personajes que se han incorporado a la opinión pública desde movimientos anteriores, ¿no? Por ejemplo, ahorita con Yo Soy 132 me acordé mucho de Antonio Tolini, ¿no? Que son voces que han surgido y que se han mantenido y han despegado ahorita en la cuarta transformación. Mira, yo creo que lo que comenta Diego y un poco a lo que dice sobre Antonio Tolini, la necesidad de abrir nuevos canales a nuevos personajes es la necesidad de encontrar respuestas. Porque, como bien lo comenta Diego, para la comentocracia ya existente, para el observador todo lo hace mal. O sea, vivimos en un contexto muy maniqueo, donde para un cierto sector de la opinión pública el país está en llamas, incendiado por una administración incompetente, y para el otro sector estamos viendo una cuarta transformación, una renovación de la vida pública. Es decir, este maniqueísmo simplemente nubla un poco lo que en realidad está pasando. Yo creo que al final de cuentas vivimos tiempos de muchos claroscuros, vivimos tiempos donde una administración arropa empresarios, entrega a cercanos puestos en la Suprema Corte, pero es la misma administración que sale y pide perdón por las acciones de los militares, por ejemplo, con los muchachos que fueron asesinados en el TEC de Monterrey en 2010, ¿no? Entonces es un gobierno de mucha dualidad en ese sentido, es un gobierno que un día detestas y es un gobierno que al otro día agradeces que esté ahí. Creo que ante esa dualidad del mismo personaje que lo lleva, que es López Obrador, se necesitó abrir la opinión pública a estos nuevos individuos que tienen otras cosas que decir. Ahí está Gibran, por ejemplo, que hoy Milenio lo ha arropado y se ha vuelto prácticamente una opinión fundamental para determinar el debate del lado de quienes apoyan, hasta cierto sentido, la nueva administración. ¿Podrías darnos un poquito de contexto de quién es él, qué ha pasado con Denis Dresser, por ejemplo? Mira, ahí es un debate muy interesante porque es una mesa bastante famosa en la opinión pública, que es el programa de Leo Zuckerman, de la hora de opinar. En ese programa, hace aproximadamente unas semanas, Denis Dresser juveneó
a Gibran, ¿no? Gibran es una persona joven, no llega a los 30 años prácticamente, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México, licenciado en Ciencia Política por la UNAM, y ahí, quieras o no, ves un choque generacional de personalidades como Denise, que tienen un púlpito ya establecido. Y yo no tengo nada en contra de Denise, por supuesto que no. Creo que es una mujer que tiene ideas interesantes y ha puesto el dedo en el renglón en ciertas agendas que se deben ver. Sin embargo, sí hay un quiebre ahí, hay un golpe generacional entre individuos que tenían la palabra para ellos y que ven con extrañeza estas nuevas voces que no vienen de sus mismos grupos. También en ese sentido creo que también tendremos, por así decirlo, que puntualizar la crisis de credibilidad de los medios de comunicación, ¿no? Como también dentro del sistema político mexicano e incluso también siguiendo la tendencia mundial, pues las nuevas generaciones, por así decirlo, las juventudes, pues al final del día todo este movimiento del 132, también una de sus principales demandas es que Televisa, contra Televisa, contra TV Azteca, contra las televisoras, contra el monopolio de televisoras, contra los mismos periodistas, contra los mismos opinólogos, por así decirlo. Y creo que en ese sentido también es importante que al final del día no creo que la Cuarta Transformación sí está abriendo espacios, pero también siento que viene un poco desde antes. En el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, lo vimos, al final del día un sexenio que se encerró y los medios de comunicación reaccionaron con periodismo de investigación. O sea, ahí está la Casa Blanca, por ejemplo, está la estafa maestra, y fue un detonante de precisamente el sexenio de Peña Nieto, pero creo que sí, a partir de que la Cuarta Transformación ya cambió la dinámica o el ecosistema de medios de comunicación, a mí me parece que viene desde antes, y en este sentido, el gran reto de los medios de comunicación, por ejemplo, lo vemos con las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que muchas veces, pues al final del día, si un periodista está ahí de frente, lo que dice el gobierno es, bueno, es que los periodistas no están preguntándole a Andrés Manuel lo que tienen que preguntarle, tienen que hacer más trabajo de investigación, preguntas más incisivas, ¿no? Pero también el gobierno tiene, de cierto modo, también ese es un debate que está muy interesante en el sentido de cómo la dinámica de las conferencias mañaneras cambian prácticamente, o sea, el ecosistema de medios digitales. Pero creo que es un súper buen inicio, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, creo que los medios de comunicación tienen que tomar ahorita el escenario que tienen de hacer preguntas más incisivas, de cuestionar de manera correcta al presidente, pero creo que es un muy buen inicio tomando en cuenta que es algo que no habíamos visto. En ningún momento habíamos tenido un presidente de México que tuviera un tiempo, y en este caso diario, para estar en contacto con los medios y contestar a las preguntas no solamente coyunturales, sino de temas que pueden ser, pues, no sé, difíciles para manejar para un presidente o para su secretario o quien él decida que va a contestar. Ahora, otro punto importante que creo que vale la pena tocar ya que estamos como entrando en materia es: hemos hablado muchas veces de la polarización que ha existido, ¿no? En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, creo, así es, creo que sí también tenemos que analizar que no solamente Andrés Manuel López Obrador y su equipo han como contribuido o han sido las personas que han generado esta polarización, sino creo que también tenemos que darnos cuenta que los medios de comunicación, sean tradicionales o no, están contribuyendo, porque no solamente es contra los partidarios, sino también contra aquellos que no están pues a favor o que están del lado de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen ahora y cuál es el que tenían antes en este sentido? En ese sentido, mira, Andrés Manuel López Obrador, y lo establece muy bien, dice que no tiene enemigos, simple y sencillamente son adversarios. Pero a mí esta parte de la polarización, que todo el mundo lo ve como una preocupación, a mí sí me parece que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador tiene que tener intrínsecamente, y la tiene, una polarización. O sea, Andrés Manuel López Obrador no sería lo que es hoy sin una mafia del poder, sin un chachalaca como le nombró a Vicente Fox, sin un jefe de la mafia de poder como Carlos Salinas de Gortari. Claro. O sea, en ese sentido, al final del día es este contraste, ¿no? O sea, yo soy yo porque los otros son lo que son. O sea, es como este sentido de decir, pues yo existo y mi proyecto existe porque hubo antes todo este tipo de personajes. Ahora, a mí sí me parece fundamental decirlo. Ok, está bien que los medios de comunicación tienen un rol central, ¿no? Pero lo vemos también con como ciertas señales del gobierno que sí es intolerante a la crítica. Sí. Y ese es otro debate que también hay que dar, porque al final del día, desde las conferencias mañaneras, pues Reforma, la prensa fifí, o sea, esa polarización, ese tipo de polarizaciones es también lo que estamos viendo con Donald Trump en Estados Unidos. O sea, el enemigo es los medios de comunicación, el enemigo es la prensa. Claro,
o sea, yo no estoy diciendo que los medios de comunicación no tengan culpa, o sea, es lo mismo que las organizaciones de la sociedad civil, que durante muchísimo tiempo recibieron recursos del erario público y ni siquiera se dedicaban a las organizaciones de la sociedad civil. Al final del día los medios de comunicación también subsisten por publicidad oficial, por así decirlo, y se plegan a la línea editorial del oficialismo, ¿no? Pero en ese sentido sí me parece complicado que se esté cruzando pues esa línea de respeto, ¿no? De tolerancia a la crítica, por así decirlo. Así es. Y Alexis, Diego nos planteaba algo muy importante. Hablaba justamente de Donald Trump. ¿Tú crees que México, y con el escenario internacional, no solamente hacia el norte, sino en todos lados, México se puede permitir una polarización así, tomando en cuenta los efectos que ha tenido en términos políticos, incluso aquí adentro de nuestro país? Mira, yo creo que la polarización es necesaria siempre en política. Si no llevamos las cuestiones fundamentales a una dualidad del sí o el no, nunca avanzaríamos en ningún tema, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, si no llevamos temas fuertes como el aborto, la eutanasia, una simple respuesta de sí o no, jamás se van a obtener ese tipo de cuestiones. Entonces, a ver, en referente al contexto internacional, vemos a el presidente Donald Trump intercambiar playeras con Bolsonaro en la Casa Blanca, se abrazan y lo llama el aliado más importante fuera de la OTAN. Es decir, ahí hay una alineación ideológica con prácticamente el fascista que hoy gobierna Brasil y el populista que gobierna Estados Unidos. En ese contexto México está un poquito apartado de esa dinámica y lo están haciendo a propósito. Lo están haciendo adrede, por eso han cancelado reuniones, deciden no ir a Davos, para justamente no tener que codearse con esos personajes. Recientemente López Obrador habla con Jared Kushner, que es prácticamente el oído del presidente a través de Ivanka, la hija de Donald Trump, y en ese contexto vemos que el presidente López Obrador ha decidido replegar los temas internacionales, como lo hemos dicho anteriormente en estos programas. No es un hombre que genuinamente le interesa lo internacional, no es una persona que quiera moverse en ese ámbito, por estos personajes, por estas corrientes que determinan las políticas exteriores de prácticamente las potencias. En ese sentido creo que López Obrador está tomando decisiones con cautela, decide no entrar al conflicto, decide recibir a los migrantes sin ningún problema, es decir, está manteniendo una relación tácita con Donald Trump. No conviene una enemistad porque de facto no son personajes que se puedan abrazar, no son personajes que se puedan llevar bien, no. Entonces, mientras la relación sea más ignorada, hasta cierto funciona para López Obrador, e incluso podría decir que funciona para México. Porque México no tiene muchas cartas con Estados Unidos, nunca las hemos tenido y nunca las tendremos, porque estamos en desventaja de principio. Tenemos, ¿qué te gusta? 4 cartas, los americanos tienen 50. Y ahí murió la discusión. Lo vimos con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. México tenía muy pocas cartas para negociar. Al final el tratado salió bien. Se cedió pocas cosas, francamente. Si uno observa, había mucho escándalo por el tema con China, que México no puede hacer negocios con China. Eso es una mentira. Si uno revisa, lo que pasó es que el gobierno mexicano aceptó entregar un papelito en el cual le dice al gobierno norteamericano que se va a empezar a negociar con China. Ese mismo papelito, Presidencia está obligada a mandarlo al Senado de la República para dar conocimiento a la opinión pública y a la Cámara Alta del Gobierno, que controla las relaciones exteriores, de que se van a iniciar negociaciones. La única manera de que el gobierno norteamericano pueda detener una negociación es saliéndose del tratado. Eso no va a pasar. Pero fíjate, justamente ahorita que explicas eso, creo que es muy valioso identificar cuál es el rol que ha tenido la academia ahorita. Sabemos que la academia siempre ha estado muy aparte, ¿no? De esta, pues no sé, sí, hasta cierto punto de esta élite de opinión pública y demás. Pero ¿cuál debería de ser el rol y a través de qué mecanismos se puede tener la presencia de ese conocimiento de cosas que tú nos estás explicando justamente ahorita, para poder generar una mejor toma de decisiones sí en el gobierno, pero también para tener a una sociedad informada? ¿Cómo se logra eso? Mira, la comunicación de la academia a las masas y a los gobiernos siempre es complicada. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque son grupos, claro, son pequeñas élites metidas en universidades que intentan levantar la mano a veces,
tienen conocimiento técnico, pero muchas veces no hay conocimiento práctico, y es una de las fuertes críticas a la academia. Creo que es un error, creo que se tiene que escuchar a la academia, pero a ver, creo que hay personajes que son muchísimo más escuchados que la academia, por ejemplo, los intelectuales públicos. Estos personajes que tienen un púlpito a través de medios históricos, pienso ahorita en la revista Nexos, Letras Libres, Heredera de Vuelta. Pero que Plural, también están un poco en de declive, ¿no? Por así decirlo. O sea, al final del día sí se reclama, o una buena parte de la sociedad reclama como en este sentido de es que siempre son las mismas voces, es que siempre son las voces las que nos están dictando cómo tiene que ser el país. En ese sentido a mí me parece, por ejemplo, el cambio del lenguaje de Andrés Manuel López Obrador, cómo puede llevar la realidad, por así decirlo, a pues traducida prácticamente a toda la población, ¿no? Este tipo de lenguaje que utiliza como frases muy hechas, como los soundbites, por así decirlo, que también pegan muchísimo en las redes sociales, ¿no? Y bueno, en Facebook, por ejemplo, nos comenta Mario Fernando Escobar, dice, el que se haya abierto el espacio a los medios no ha significado mayor información. Ejemplo claro es, bueno, tenemos la diferencia en lo declarado por el subsecretario Herrera y cómo fue corregido desde la conferencia matutina. También hay un debate muy válido en torno a, ok, tienes la conferencia matutina, tienes un presidente que está informando constantemente todos los días, pero al final del día el debate gira en torno a qué tanto eso es un ejercicio de rendición de cuentas, qué tanto está comunicando más que informando o rindiendo cuentas, ¿no? Que es algo que ya sabíamos, o también sabemos que ahorita ya han existido más limitaciones a los medios, también de lo que estábamos hablando de las mañaneras, ya salió una declaración de Andrés Manuel López Obrador diciendo que sí se debería de analizar quiénes entran y quiénes no deberían de entrar a las mañaneras. Entonces creo que también en términos de medios de comunicación sí nos estamos enfrentando a esa polarización que no se queda en la opinión, sino que sí ya está empezando a tener acciones y que está empezando a repercutir en ciertos medios de comunicación, ¿no? Ahora, yo creo que sí voy a aprovechar mi momento para hablar de lo que estábamos hablando con medios ya tradicionales. Y, por ejemplo, lo que pasa en Foro TV, con la hora de opinar, Leo Zuckerman, ahorita que lo trajiste a la mesa, creo que es algo que se tiene que discutir porque está en redes sociales. Esta mesa que tenía con Javier Tello, Aguilar Camín, y no recuerdo si había alguien más, Jorge Castañeda, hablando sobre el aborto, ¿no? Polémico, ¿por qué? Porque eran 4 hombres hablando de un tema, hablando de el derecho a las mujeres a elegir sobre su cuerpo, ¿no? Creo que ya desde ahí es bastante disonante y es algo que lamentablemente no hemos visto solo en México, sino en todo el mundo, y también ya lo habíamos visto por parte del gobierno, ya había habido mesas referentes al tema con puros hombres, y a mí me parece importante siempre recalcar que las mujeres sí obviamente tenemos esta oportunidad de opinar sobre esos temas, y creo que el error más grande que cometió Zuckerman ahora en el momento de querer defenderse fue mencionar que era una mesa que llevaba 9 años en la que siempre había habido hombres, y yo creo que sí es importante tomar en cuenta que las mujeres no queremos solo hablar del aborto y de opinar sobre nuestros cuerpos, sino que tenemos mucho que decir sobre otros temas, y que se tiene que hacer también ese replanteamiento en su programa y probablemente en todo el canal de Foro TV, en el que si Leo Zuckerman no plantea invitar mujeres a su programa, está muy cool. Qué lástima, ¿no? Obviamente creo que es el momento de replantearse ese tipo de decisiones, pero que también debería de haber ya más espacios en el que las mujeres podamos opinar de todo y no solamente de los temas que se cree que podemos hablar y que podemos tocar. Que hay varios temas. Primero que nada, Leo, claro que ha invitado a mujeres en otras mesas. ¿Cuál es el problema aquí? Y creo que es un problema que yo estaba tocando anteriormente. ¿Qué es estas figuras de los intelectuales públicos? De estos personajes que pueden hablar de cualquier tema, que no tienen expertise. Entonces, para ellos, hablar de un día del aborto, hablar al otro día de amnistía y hablar al otro día de medios de comunicación es normal. Un poquito lo que se hace en esta mesa. ¿Por qué? Porque se concibe que estos individuos, e incluso un pecado que nosotros también cometemos, que carecemos de expertise y hablamos de todos los temas. Ahí están personajes como Héctor Aguilar Camín, que tiene el púlpito de una revista que en términos culturales ha pesado históricamente en el país, que es la revista Nexos. Canal 22, y quiero incrustar aquí un poco de historia para entender este contexto. Canal 22 tiene su primer gran momento con el coloquio de invierno. El coloquio de invierno es realizado por la UNAM, la revista Nexos y el canal que acaba de crear, el Estado Mexicano. Este coloquio es una respuesta a un coloquio que había generado Octavio Paz, el cual era la experiencia de la libertad, que se llevó a cabo el mismo año que Paz gana el Nobel. Y es una respuesta del grupo intelectual de izquierda al grupo intelectual de derecha. Prácticamente el canal cultural del Estado Mexicano se estrenó usando el púlpito de esta revista, se estrenó utilizando el púlpito de un individuo llamado Héctor Aguilar Camín.
Instituciones como la Secretaría de Cultura, que tiene su antecedente en Conaculta, fue creado por un individuo llamado Octavio Paz. Sin la presión de un individuo como este, con un púlpito cultural gigantesco, jamás se hubiera creado una institución. Y ahora Diego comentaba que se pega a estas voces, se pega a estos individuos que siempre han hablado, pero siempre se les ha pegado. O sea, Octavio Paz desde los 70 se le pega una y otra vez, desde medios pequeños, desde otros intelectuales que son quienes tienen la palabra, que son quienes están junto al poder. Y ciertamente los intelectuales siempre han estado cerca del poder. Y estos individuos, una vez más, se conciben como personas, y ojo, no los estoy atacando, no estoy diciendo que no sepan, no estoy diciendo que sean personas ignorantes, claro que no. Camín, Castañeda, saben algo de dónde han estado, claro que conocen algo. El tema, al final de cuentas, es muy delicado porque decidieron hablar de un tema que sí debe ser tratado de otra manera. Debe ser tratado de una manera en que se escuche a quienes no han tenido voz. Porque el problema justamente es que los hombres siempre han sido quienes han hablado. Los hombres siempre han sido quienes han potentado el poder. Y personajes como ellos, que son personas muy listas, deben entender que aunque tengan la voz, a veces es más valioso callar y permitir que otros individuos hablen, que permitir que personas que también tienen voz puedan ser escuchadas. Y creo que ese es su gran pecado en el tema de querer abordar el aborto como si fuera cualquier otro tema. Creo que ese es su gran pecado. Creo que se pudo haber tratado de una diferente manera. A mí me sorprende que nadie en Foro TV haya dicho, oigan, esto es una mala idea. Sí. A mí es lo que más me impacta. Que también lo que preocupa en ese sentido es, o sea, de cierto modo, pues al final del día tienen el espacio abierto, ¿no? A mí me preocupan varias cosas. Por ejemplo, o sea, sí vemos como esta parte en donde las mujeres están participando en diferentes mesas, pero normalmente son 3 hombres y una mujer. O sea, parece que volvemos a la dinámica de las cámaras, ¿no? En donde la paridad al final del día es un compromiso, pero un compromiso nada más por cumplir. No ciertamente por decir, oye, ni siquiera es un tema me parece, o sea, es un tema de capacidades. O sea, no tienes por qué nada más invitar a una mujer nada más por cumplir y porque haya una mujer en la mesa, ¿no? En ese sentido. Y lo vemos el famoso club de Toby, en donde también en las reuniones, por ejemplo, empresariales, en todas las mesas siempre hay puros hombres. En los medios de comunicación, y lo mismo, o sea, la mayoría de columnistas son hombres, ¿no? Lo vemos en ese sentido. Y ya un poco más en términos generales, a mí lo que me preocupa al final del día de esta parte de los intelectuales es como cada sexenio, cada gobierno nos vienen con las recetas, como si tuvieran la verdad absoluta. O sea, sí deberían como un poco de hacer también una autocrítica. O sea, al final del día la cuarta transformación creo que también les pega a ellos. Y les pega en el sentido de decir, oye, estás acostumbrado, la gente ya no quiere este tipo de tecnicismos, que me hables de la realidad desde tu visión, desde tu púlpito, como si esa fuera una verdad absoluta. O sea, y lo vemos, vuelvo a lo mismo, la disonancia. O sea, el círculo rojo al final del día dice, es que, como dice Alexis, del cielo al infierno. O sea, los 100 primeros días de Andrés Manuel López Obrador, para el círculo rojo estamos en el infierno. Y para la mayoría de la población al final del día estamos como en el cielo. O sea, el 86% de aprobación al presidente. Y creo que sí van en el sentido de decir, por eso me parece muy valioso que este tipo de... Y lo vemos también, o sea, las nuevas voces sí me parece que son mujeres y también me parece que son jóvenes. Entonces ese es el choque en el sentido de, pues, intelectuales que llevan toda su vida, 20 años, 30 años, muy cerca del poder, porque eso también hay que decirlo, porque al final del día también muchas veces como que se quieren retraer y decir, no, yo soy un crítico y yo soy apartidista y yo... No, o sea, hay intelectuales que juegan a la política y lo vimos apenas. O sea, este grupo muy cercano de intelectuales estuvo súper cerca de Ricardo Anaya, por ejemplo. Y en ese también, por ejemplo, el periódico Reforma. O sea, el periódico Reforma claramente tiene una línea editorial contra Andrés Manuel López Obrador. A mí me parecería interesante, pues como en Estados Unidos, ¿no? Creo que sí, eso sí nos falta en México. Como salir un poquito del tabú de decir, no, bueno, es que soy un medio de comunicación y por eso tengo que ser objetivo, por así decirlo. En Estados Unidos, los medios de comunicación al final del día juegan con el candidato que más les favorezca y tienen la línea editorial, pero abiertamente, ¿no? Este sentido de decir un poquito como la hipocresía de, bueno, yo soy un intelectual y me escudo en este poder, pero cuando puedo te critico, pero... Y en ese sentido también está el debate, por ejemplo, de lo que pasó con Enrique Krause, ¿no? Sí. Esta investigación que salió de Operación Berlín, en donde previsiblemente hubo una acción pues maquinada desde Enrique Cárdenas y otros colaboradores, que Enrique Cárdenas ya salió a desmentirlo,
Pero sí me parece como que pone de relieve dos puntos, o sea, el papel de los intelectuales al final del día, este tipo de como de soberbia de decir, bueno, es que yo tengo la verdad absoluta y el presidente está prácticamente ¿Qué es lo que destrozando el planteaba país. Operación Berlín? Y por qué fue también tan- del otro lado del gobierno, como al final del día, por ejemplo, Santiago Nieto sale pues en la conferencia mañanera otra vez el púlpito, le llaman el nuevo tribunal, porque al final del día este tipo de procesos, bueno, lo investigas y si hay algún culpable, pues se castiga. No, al final del día lo que quisieron hacer es mediáticamente linchar. O sea, que también hablamos de eso, ¿no? Hubo una campaña en redes sociales de no más linchamientos. Entonces creo que por los dos lados tiene que haber más autocrítica. Sí me parece que el gobierno está ejerciendo cierto tipo de, pues como cruzando ciertas líneas en el sentido de atacar a la prensa, de ser intolerante a la crítica, pero del otro lado creo que también tiene que haber una reflexión pertinente, porque al final del día, la cuarta transformación, lo vuelvo a decir, sí es un cambio y sí movió todo, y tiene que mover todo, ¿no? ¿Cuál es la proyección para los medios, para los personajes que pues constantemente y de una manera permanente han tenido este poder de la palabra? Mira, yo creo que al final de cuentas el poder es algo muy sencillo, el poder se arrebata. El poder llegas y lo tomas, el poder no se pide por permiso, no se pide por complacencia. Llegará un momento en que estos individuos perderán ese poder, porque alguien más se los va a arrebatar. Hoy los medios públicos están siendo golpeados, están siendo amedrentados por nuevos individuos que están llegando y los están apoderando. Yo la verdad creo que López Obrador y su administración tienen juguete nuevo. Están midiendo a ver qué pueden hacer, qué no pueden hacer, están jugando, a ver, miren, vamos a hacer esto a ver si funciona, y quieren ver cómo reacciona la gente. Creo que en esta curva de aprendizaje que López Obrador tiene que pagar, están jugando, y hay que tener muchísimo cuidado con ese juego, porque si se doblan las manos y no se responde como se debe responder, va a ser una práctica común que haga el gobierno, ¿no? Ahora, en el caso de la Operación Berlín, creo que sí es muy importante lo que se denunció. Es preocupante que un grupo de empresarios con intelectuales se hayan acercado a atacar al presidente, ¿no? Y debemos esperar a ver qué sucede con esto. Pues sí, básicamente esa es la proyección de lo que son los medios de comunicación y la opinión pública en México ante la cuarta transformación. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Ya sé que no aplauden. Nos vemos la próxima semana.